se llama método del jardinero, que para construir una elipse ponen dos tacos o dos postes o dos estacas, ¿no es cierto? Y tomando una cuerda de una determinada longitud, después se va recorriendo y así se genera la elipse, ¿sí? A las 10:10 vamos a arrancar, falta un minuto. Yo les voy a ir pasando igual el PowerPoint, donde vemos cómo se halla la ecuación. En realidad yo no les voy a hacer una deducción larga que hay de elipse. No lo voy a hacer porque no tiene mucho sentido. Vamos a escribir directamente la ecuación de la elipse. Sí vamos a hacer una de las deducciones, pero no todas. Bueno, vamos a empezar a grabar como primer término. Ya son las 10:10. Recording in progress. Bien, nosotros vamos a ver hoy la elipse. Vamos a ver cuál va a ser su ecuación. Vamos a tener lo que se llama ecuación canónica, ecuación ordinaria y ecuación general. Son las tres ecuaciones que nosotros vemos en las cónicas, ¿sí? Acá lo que ustedes están viendo es una animación, este se llama método del jardinero. Cuando se toman dos puntos fijos, acá el jardinero pondría dos estacas, tomaría luego una cuerda de una determinada longitud y después se desplazaría de esta manera manteniendo tensa la cuerda y de esa forma la figura, la curva que se genera es una elipse, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la propiedad que cumple cada uno de los puntos de la elipse? Bueno, la propiedad es que la distancia, ¿sí? De la suma de la distancia a dos puntos fijos llamados focos es igual a una constante, ¿sí? Fíjense que cualquier punto que yo considere, por ejemplo, este punto, si yo sumo la distancia, me va a dar siempre lo mismo, porque fíjense que es la cuerda esta, ¿ven? Tiene la misma longitud. Bueno, acá tenemos la definición de la elipse. Acá, ahora vamos a pasar al Power. Vamos a compartir de nuevo. Compartimos el PowerPoint desde el principio. Esperen un poquito. Presentación desde el principio. Ahí está. Entonces, acá tenemos cónica, que es la unidad 7. Bueno, acá yo les puse algunas elipses. Acá fíjense qué linda que está esta. Acá está otra elipse. Bueno, y acá tenemos la definición, ¿sí? Por cada cónica lo que ustedes tienen que saber es la definición y las ecuaciones. Y la gráfica, por supuesto. Entonces, la definición de elipse es esta. Es el lugar geométrico de los puntos del plano, tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, que se llaman focos, es constante, ¿sí? A la constante nosotros le vamos a llamar 2A, ¿sí? Entonces, cualquier punto que yo considere acá en la elipse, si yo considero acá, por ejemplo, este punto, vamos a poner, este punto P, y considero la distancia que hay al foco 1 y la distancia de PF1 más PF2 es igual a una constante, ¿sí? Y a esa constante es la que se llama 2A, o sea, PF1 más PF2, la suma de sus distancias. ¿Por qué pongo así? PF1, o sea, como segmento lo estoy poniendo, ¿sí? PF1 más PF2 es igual a una constante que se le llama 2A, ¿sí?
La distancia del centro de la elipse a cada uno de los focos vamos a llamar C, ¿sí? Como está acá indicado, C. La distancia del centro de la elipse a este vértice que está acá se llama A, ¿sí? De acá hasta acá, como ven, ahí dice A. En toda elipse se va a cumplir que esta distancia A va a ser mayor a C, ¿sí? A tiene que ser mayor a C para que sea una elipse. En toda elipse vamos a tener estos elementos que son el eje mayor, que es igual a 2 veces A. La longitud del eje mayor, ¿sí? El eje mayor va de A sub 1 a A sub 2. Y la longitud de ese eje mayor es 2A. Después vamos a tener un eje que vamos a llamar eje menor, ¿sí? Que es B sub 1, B sub 2. Y el eje menor va a tener como longitud 2B, ¿sí? Como está acá. Vamos a tener 4 vértices. A sub 1, la coordenada de A sub 1 va a ser X en A sub, si nos paramos en A sub 1, X vale A, ¿no es cierto? Acá X vale A y vale 0. Si nos paramos en A sub 2, X va a valer menos A, en este caso, porque está al lado izquierdo, menos A, y vale 0. La coordenada de B1, cuando estoy sobre B1 está sobre el eje Y, entonces X vale 0 y vale B. Y cuando estamos en B2, X va a valer 0 y vale menos B, ¿sí? Esos son los 4 vértices, ¿sí? Entonces tenemos el eje mayor, el eje menor, los 4 vértices y, por supuesto, en toda elipse tenemos 2 focos, ¿sí? El foco 1, cuyas coordenadas son del centro de la elipse a F1, C, y vale 0. Este caso es una elipse que tiene el centro en el eje, en el origen de coordenadas, ¿sí? El eje mayor está sobre el eje X y el eje menor está sobre el eje Y, ¿sí? Entonces, las coordenadas de los focos van a ser esto, F1, C0 y F2 menos C0. Y esta es una elipse cuyo eje focal está sobre el eje X, ¿sí? O sea, los focos de esta elipse están sobre el eje X, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la elipse puede tener distintas posiciones. Puede tener sus focos sobre el eje X o puede tener sus focos sobre el eje Y, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con elipses que van a tener su eje focal, siempre van a tener su eje focal coincidente o paralelo a uno de los ejes coordenados X o Y, ¿sí? O sea, yo podría tener otra elipse, a ver, acá. No, vamos a dibujar acá nomás. Profe, Yo yo tengo una duda. Sí, señor. ¿F1 y F2 siempre están a la misma distancia del centro? Sí, ¿O es... sí. Acá es la Perfecto. misma distancia, ¿sí? Es No, pero o sea, simétrica ¿siempre en todos los casos o en todos puede los ser que casos. no? En todos los Ujú. casos la distancia del centro de la elipse a cada foco va a ser igual. Pero ustedes podrían tener, acá puedo dibujar otra elipse, si esto es el eje X y este es el eje Y, yo puedo tener una elipse cuyos focos estén sobre el eje Y, ¿sí? Y el centro sigue estando acá en el origen de coordenadas, ¿sí? Entonces esto va a ser C y este menos C. Este es el foco 2, ¿no es cierto? Y este es el foco 1. También nosotros vamos a trabajar con elipses que están desplazadas respecto del origen de coordenadas. Si este es el eje X y este es el eje Y, yo puedo tener una elipse así, por ejemplo, ¿sí? Siempre sus ejes van a ser paralelos a uno de los ejes coordenados. Puedo tener ahí, o puedo tener una elipse acá, por ejemplo, ¿sí? También. Vuelvo a repetir. Las elipses con las que nosotros vamos a trabajar siempre van a estar ubicadas, van a tener su eje mayor, ya sea paralelo al eje X o paralelo al eje Y. ¿Sí? Con esa elipse vamos a trabajar.
No quiere decir que las elipses no se ubiquen de otra manera. Nosotros vamos a trabajar solamente con esas. Pero también después se van a encontrar con que podemos tener una elipse que tiene el eje inclinado respecto a los ejes coordenados, ¿sí? Puede suceder, ahí ya tenemos que trabajar de otra manera, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, hay que hacer un cambio de base. Bueno, esto después se relaciona también con transformaciones lineales, ¿sí? Hay que hacer todo un procedimiento para llegar a la ecuación de esta elipse. Pero nosotros no llegamos a trabajar con esto, nos quedamos acá. Cuando las elipses tienen uno de sus ejes, el eje mayor, digamos, paralelo al eje X o al eje Y. Sus ejes son paralelos a los ejes coordenados, ¿sí? Con esta no damos. Esta donde el eje de la elipse es oblicuo, o sea, forma un ángulo con el eje, está oblicuo, ¿sí? Respecto de los ejes X y Y, eso no damos. Después, si ustedes siguen estudiando, más adelante, alguien si sigue, no sé, alguna carrera donde casi todas las, si hacen un posgrado, por ejemplo, donde siempre dan álgebra lineal, ahí van a profundizar esto y van a trabajar con esas elipses, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Lo que a ustedes les tiene que quedar claro es que cualquiera sea el punto de la elipse, ¿sí? Si toman otro punto de la elipse, acá vamos a cambiar de color. Voy a cambiar de color para... Por ejemplo, si yo tomo un punto Q, acá, por ejemplo, un punto Q, va a pertenecer a la elipse siempre y cuando la suma F2Q más F1Q sea igual a 2A, ¿sí? Es igual a una constante. O sea, acá, si yo tomo otro punto de la elipse, Q, F1 más punto Q, F2, va a ser igual a 2A. Esa es la propiedad que cumple cada punto de la elipse. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, acá? No, profe. ¿No? Bueno, continuamos. ¿Qué relación hay entre A, B y C? Bueno, en primer lugar, en toda elipse, C va a ser mayor. Esperen. Perdón, voy a borrar. En todos los casos, C va a ser mayor que 0, ¿sí? Este valor C va a ser, C va a ser mayor que 0 y va a ser menor que A. Para que sea una elipse, ¿sí? Esta es la relación que se cumple. C va a ser menor que A, ¿sí? Mayor que 0 y menor que A. Pero también se cumple esto, o sea, si esta es la elipse, acá estaría la elipse, acá estaría, no está dibujada toda la elipse, acá estaría B2, acá por ejemplo está A1 y de este lado, o sea, esta sería la elipse acá. Está una parte nomás dibujada, ¿sí? Y este es el centro, ¿sí? Acá continuaría, ¿no es cierto?, la elipse. Bueno. Esta distancia del centro de la elipse, ¿no es cierto?, esos serían los ejes, ¿sí? Esta distancia del centro de la elipse al vértice 1 es lo que llamamos B. Y esta distancia del centro de la elipse al foco, a cualquiera de los focos, es C. Y se cumple que la distancia, dijimos, cualquiera sea el punto que pertenece a la elipse, la distancia BF1, B1F1 más B1F2
tiene que ser igual a esta constante 2A. O sea, si tomamos el vértice, también se tiene que cumplir eso, que la suma de las distancias del punto B1 al foco 1 más la distancia del punto B1 al foco 2 tiene que ser igual a la constante 2A. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que como acá tenemos el vértice está ubicado en este punto en particular, acá se forman dos triángulos rectángulos, ¿sí? Porque acá hay 90 grados. Estos triángulos son semejantes porque tienen este lado que comparten, el lado C también es el mismo, y entonces este valor va a ser A, ¿sí? Además, BF1 más BF2 tiene que ser igual a 2A, entonces no queda otra que la hipotenusa es A, ¿sí? Entonces, B1F1 igual a B1F2 es igual a ese valor A. Y acá, aplicando el teorema de Pitágoras, nosotros sabemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? De ahí sale esta relación de que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Y esta es la relación que hay entre esos tres valores que figuran en la elipse, A, B y C. Es fácil acordarse, ¿no es cierto? Porque es por el teorema de Pitágoras. ABC, A cuadrado es igual a B cuadrado más C al cuadrado, ¿sí? Y partiendo de esta relación pitagórica, uno puede despejar A, por ejemplo, uno de los ejercicios es conociendo B y C, hallar A, por ejemplo. Entonces, bueno, esta es la igualdad que nosotros debemos recordar, y de esa igualdad, con un simple pasaje de términos, llegamos a que A es la raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado, ¿sí? Por otro lado, B, haciendo pasaje de términos, B es raíz cuadrada de A cuadrado menos C cuadrado. Y si nos interesa hallar C, hacemos el pasaje de términos, C es la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. Y acá, fíjense que acá le va a dar siempre, estas raíces van a tener solución, porque A es mayor que C, ¿sí? Y A es mayor que B también, porque es el eje mayor, ¿sí? Así que esta es la relación, vuelvo a repetir, que hay que acordarse, ¿sí? En toda elipse, A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Y recordamos que A es la distancia, es el semieje mayor, digamos, o sea, la distancia del centro de la elipse al vértice, A, ¿sí? Y B es la distancia es el semieje menor, ¿sí? Porque el eje menor es 2B. Entonces la mitad del eje menor es B, ¿sí? Y C es la distancia del centro al foco, ¿sí? Esas cuestiones son las que tenemos que tener muy presentes en una elipse. ¿Alguna pregunta, duda? Ustedes, chicos, por favor, tomen nota, ¿sí? Tomen nota, porque después van a trabajar. Hoy les vamos a tratar de que trabajen hoy, pues la única manera de entender y aprender y que surjan las dudas es cuando se ponen ustedes a hacer las cosas. Entonces, por favor, hagan el dibujo de la elipse y anoten esto de que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, ¿sí? Porque ahora van a necesitar ese dato, ¿sí? Tienen que saber bien cuál es A, cuál es B, a qué se llama A qué se llama B, a qué se llama C, la relación que hay entre A, B y C, que es de esta relación que surge de la aplicación del teorema de Pitágoras. ¿Estamos? Bueno, si no hay Profe, preguntas... C en este caso sería la mitad de lo que vale la mayúscula, ¿no? ¿O No, cómo sería? C. no. C es la distancia del centro de la elipse al foco. No quiere decir que va a ser, no quiere decir que va a ser el doble de A ni el triple de A, sino que C es la distancia del centro de la elipse al foco. Sí, lo que se cumple que C es menor que A. Ok.
¿Sí? Y Sí. se cumple que A es la raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado. ¿Sí? Eso sí, siempre se cumple. Bueno. Las posiciones en que podemos encontrar las elipses. Acá, si los focos están sobre el eje X, entonces A cuadrado, que siempre es mayor que B, A cuadrado, divide a X cuadrado. Estas son las ecuaciones de la elipse, ¿sí? A ver, esperen un poquito, que voy a cerrar acá. Bueno, les pediría que copien estas ecuaciones. Ustedes hacen captura de pantalla, así que en un segundito. Fíjense acá que los focos están sobre el eje X, ¿ven? Y esta es la ecuación. En la ecuación no figura C, ven que no figura C, sino que figura nada más que A y B, ¿sí? Y como siempre, en esta elipse, por supuesto que acá, esta distancia que hay de acá hasta acá, siempre es A, ¿sí? Y esta es B. Sin embargo, en esta posición, el eje mayor está sobre el eje Y, entonces este es el valor de A, ¿sí? Acá también es A. Y la distancia del centro de la elipse a este vértice es B. Este es el eje menor, ¿sí? La elipse es simétrica respecto de su centro, ¿sí? Acá, fíjense que acá los focos están sobre X y el mayor valor A cuadrado divide justamente a X cuadrado. Por ejemplo, acá podría ser la ecuación de una elipse con focos sobre el eje X, podría ser, por ejemplo, X cuadrado sobre 25 más Y cuadrado sobre, no sé, 16 igual a 1, ¿sí? Entonces, si a mí me dan esta ecuación, ¿cómo sé cuál es el eje mayor? O dónde están los focos. Y bueno, como yo tengo que buscar el mayor valor del denominador. El denominador mayor es 25. Entonces, yo estoy segura de que los focos están sobre el eje X, ¿sí? Sin embargo, si me dan esta ecuación, X cuadrado sobre 16 más Y cuadrado, estoy poniendo los mismos valores, igual a 1, esto me dice, como el mayor denominador ahora está ubicado sobre el eje Y, me dice que los focos están sobre el eje Y, ¿sí? Y acá me dice, como el mayor denominador divide a X cuadrado, eso me dice que los focos están sobre el eje X, ¿sí? Este es el que el mayor denominador es el que me avisa, digamos, dónde están los focos, ¿sí? Si divide X cuadrado, está sobre el eje X, si divide el mayor valor divide X cuadrado, está sobre el eje Y, ¿sí? Y fíjense que teniendo la ecuación, nosotros ya vamos a conocer A, que es la raíz cuadrada de esto, ¿sí? Vamos a conocer B, y conociendo A y B, podemos hallar C, porque tenemos la relación entre A, B y C, ¿sí? Y esta es la ecuación de una elipse cuyo centro está en el origen de coordenadas. No siempre vamos a tener la elipse ubicada ahí, pero comenzamos con esto, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, o no? Yo sí entiendo bien, profe. Sí, profe, se entiende. Bueno, ustedes, lo que yo les pediría es que vayan haciendo los gráficos, ¿sí? Ya sé que ustedes son de la generación de
del Zoom, pero bueno, y de las pantallas. Pero es importante que hagan el trabajo manual también, es decir, es sumamente importante que ustedes tengan su carpeta de álgebra o su cuaderno y que vayan haciendo, ¿sí? Porque ahí también uno va aprendiendo cuando lo hace a mano. Y también tienen que insistir con los cálculos a mano, no todo con calculadora, con GeoGebra. Yo conozco, la otra vez invité para los alumnos de IEM, invité a un chico egresado acá de la Regional Resistencia, que está haciendo su posgrado en una universidad de Brasil, ya es magíster y está haciendo el doctorado, está por terminar. Bueno, él nos contó que en su primer año de maestría tuvo álgebra lineal, era la primera materia que cursó, y que el profesor de álgebra lineal le exigía que haga todo al comienzo, ¿no es cierto? Todo a mano, sin usar calculadora. O sea que hay que aprender también a trabajar sin la calculadora y hacer los gráficos a mano. Si ustedes algún día hacen un posgrado, les puede tocar ese profesor. ¿Por qué se pide? No es un capricho porque estemos en contra de la tecnología, sino que está comprobado que de esa manera, haciendo uno las cosas, escribiendo, haciendo a mano, está aprendiendo más, ¿sí? Que mirando nomás. Uno mira nomás y parece que queda todo en el aire. ¿Está, chicos? ¿Están de acuerdo con eso o no? ¿O estoy equivocada? Ustedes aprenden mirando nomás. ¿Qué piensan al respecto? Y depende de cada uno, profe, pero... Ustedes dicen, sí, es cierto que hay diferentes estilos de aprendizaje, ¿sí? Hay uno que aprende mirando simplemente, pero son los menos, es decir, tal vez tenga una memoria fotográfica, creo que se llama eso. Pero haciendo, lo que sí está comprobado que es cuando uno hace las cosas, ahí aprende. ¿Sí? De todas maneras, cuando rindan el examen, bueno, ahora lo hacen todo, nosotros le pedimos la parte manuscrita, o sea, tienen que saber hacer en forma manuscrita. Vieron que los parciales siempre le pedimos todo manuscrito, que después tienen que sacar la fotito y mandarnos. Y los finales, con más razón, ahora en este turno todavía vamos a tomar virtual, pero ya se está hablando de ir a hacer el examen presencial. Sí, los parciales, quédense tranquilos, todavía va a ser de la misma modalidad virtual, por si hay alguien en el interior que no puede venir. Pero el año que viene ya presencial, hoja y papel. ¿Sí? Bien, sigamos. Fíjense qué pasa si tenemos la elipse desplazada respecto al origen de coordenadas. ¿Sí? Ahí también nosotros tenemos que hallar la ecuación. ¿Sí? Acá la ecuación anterior era la ecuación canónica. ¿Sí? Ahora, cuando el centro de la elipse no coincide con el origen de coordenada, le vamos a llamar ecuación ordinaria. ¿Sí? Con centro, el centro de esta elipse es O', que es el punto que está indicado acá, ¿no es cierto? Esto es O'. O' de centro H y K, ¿sí? Cuando tenemos una elipse, en este caso, la elipse está, el centro de la elipse, como dije, es este punto O', acá le vamos a poner más grande, O', cuyas coordenadas, si nosotros nos referimos al sistema de ejes cartesiano XY, que es el que está acá, XY, las coordenadas de O' son H y K. Para escribir la ecuación de la elipse, nosotros podemos pensar en este sistema, o un sistema, para hallar la ecuación, vamos a pensar que la elipse tiene el centro en este sistema
auxiliar, digamos, X' y prima, como está indicado acá, ¿ven? X' y prima. Si nosotros hacemos de cuenta que el centro de la elipse es O', ¿sí? Que es también el origen de estas coordenadas auxiliares que tomamos acá, X' y prima, entonces la ecuación de esta elipse, como los focos están sobre X', ¿sí? Acá estarían los focos sobre X', entonces la ecuación de esta elipse sería, referidas a el sistema X' y prima, sería X' sobre A cuadrado más Y' sobre B cuadrado igual a 1. Fíjense que siempre es igual a 1, ¿sí? Nosotros, repito que no, hacemos la deducción de esta ecuación, ¿sí? Es un procedimiento algebraico bastante largo, con varios artificios algebraicos. Entonces, decidimos dar directamente la ecuación, ¿sí? Entonces, X' al cuadrado dividido al cuadrado, más Y' al cuadrado, dividido B cuadrado, igual a 1. Esa es la ecuación de esta elipse si nosotros consideramos este sistema de ejes. Pero nosotros queremos referir la ecuación de la elipse al sistema XY, ¿sí? A este sistema cuyo centro es este punto O, ¿sí? Este es O' y este en realidad es O. Entonces, ¿qué pasa? X', ¿a qué es igual? Fíjense que X' es de acá hasta acá, ¿sí? Eso es X'. Este es el punto P, ¿sí? Si nosotros pensamos al punto P, pero referido al sistema de ejes XY, la distancia que hay desde acá hasta acá es X. La distancia que hay del origen de coordenadas acá es H, ¿sí? Es H. Entonces, este segmento, este valor X' es igual al valor de X menos H, ¿sí? Porque el origen, el centro de la elipse está desplazado, ¿sí? Entonces, X', como dice acá, este valor X' es el valor de X menos H, ¿sí? Lo mismo sucede con Y'. Y' es de acá hasta acá. Y' es esto que está acá. Entonces, ¿a qué es igual Y'? ¿Sí? Es igual a I menos K. ¿Sí? Esperen un poquito. Esperen que voy a borrar acá. Porque le puse mal Y'. Puntero. Y', esperen que puse mal. Vamos a poner bien. Y' es del centro de la elipse hasta acá. ¿Sí? Esto es Y'. ¿Sí? Y' es la coordenada del punto P. Entonces, Y' es el valor de I, ¿sí? El valor de I, que sería de acá hasta acá, el valor de I, menos K, ¿sí? Pues de acá hasta acá es I, y de acá hasta acá es K. Entonces yo hago, o lo miramos acá, el valor de I menos K me queda I', ¿sí? Entonces lo que se hace es, en esta ecuación, hacemos el cambio de coordenadas. A X' la reemplazamos por X menos H. A Y' la reemplazamos por Y menos K. Y nos queda así la ecuación que se llama ecuación ordinaria de la elipse cuyo centro es el punto O'H, K. ¿Sí? Esta es la ecuación de una elipse cuyo centro es el punto HK. ¿Se entiende, chicos, la deducción esta? Esta deducción hasta ahí, ¿se entendió? Sí, profe. Bueno, escúchenme una cosa. Yo lo que voy a hacer ahora es los voy a dividir en subsalas,
¿sí? De 3 vamos a hacer. Y ustedes van a hacer la deducción de la ecuación general, la ecuación general de la elipse, que surge de esta ecuación de la elipse cuyo centro es H y K, ¿sí? Para hacer la deducción, lo que hay que hacer es, si yo quiero deducir la ecuación general, que es la ecuación general de segundo grado, esta ecuación, ¿sí? Parto de esta ecuación, tengo que hacer todos los pasos algebraicos necesarios para que me quede como la ecuación general de segundo grado, ¿sí? Y la ecuación general de segundo grado, la completa, acá les escribo, recuerden que es A por X cuadrado, más B por X y por Y, más C por Y cuadrado, más D por X, más E por Y, más F igual a 0. O sea, yo tengo que hacer todos los procedimientos algebraicos, resolver esta suma, pasar el 1 a este lado, para que me quede igual a 0, y tengo que ver cómo me queda, ¿sí? Acuérdense que en el caso de la circunferencia, lo que pasó cuando hicimos la deducción era que b igual a 0 y que el coeficiente de x cuadrado era exactamente igual en valor absoluto y signo al coeficiente de y cuadrado. Y eso era si cumplía esa característica, la ecuación general de segundo grado era una circunferencia. Lo que nosotros queremos saber ahora es cuál va a ser, qué condiciones va a cumplir la ecuación de segundo grado si representa a una elipse, ¿sí? Entonces acá hay que hacer todos los pasos para igualar a 0, ¿sí? Después hay que ordenar, hay que poner primero el término donde figura la x cuadrado. Bueno, hay que ver si este figura o no. El término donde figura y cuadrado, después todo lo que queda multiplicado por x solamente a la primera potencia, por y a la primera potencia, y acá f es el término independiente, es decir, todos aquellos términos donde no figuren ni la x ni la y, que son las variables, ¿sí? Y tiene que estar igualado a 0. A ver, primero convengamos a ver qué es lo que vamos a tener que hacer, cómo empezaríamos acá. Resolviendo la suma de fracciones. Claro, y para sumar fracciones es una expresión algebraica cuyos denominadores son distintos. Entonces hay que buscar el común denominador. ¿Cuál va a ser el común denominador? A cuadrado por b cuadrado. Exacto. Y después hay que sumar todo, después hay que pasar el 1 para que sea igual a 0 y ordenar todo. Pues yo no quiero hacer, ¿sí? Porque esto es algo que ustedes, yo creo que están en condiciones de hacerlo. Entonces, los divido en grupitos de 3, van haciendo, copien esto primero, ¿sí? O sea, esto es lo que tienen que copiar, esta ecuación, la ecuación ordinaria, copien esta igualdad y empiecen a hacer todos los pasos algebraicos para llegar a igualar a 0. Que me quede el término cuadrático, los términos cuadráticos adelante, los términos de x e y a la primera potencia y todo lo que no figura, todos los términos donde no figura ni la x ni la y, se va a llamar f. Y tiene que estar igualado a 0. ¿Sí? O sea, partiendo de esta, ¿no? De esta. O sea, partimos acá. X menos h, todo al cuadrado, dividido a cuadrado, más y menos k, todo al cuadrado, dividido b cuadrado igual a 1. A ver, ¿en cuántos minutos dicen que van a terminar?
creo 4 grupos nomás, ¿sí? Van a tener que aceptar, chicos, así de paso se conocen. Así que ya creo los grupos y voy pasando por los grupos. ¿Copiaron todo? ¿Copiaron la ecuación que tienen que trabajar? Sí, profe. Bueno. Inicio. ¿Ustedes llegaron a una ecuación de segundo grado? ¿Llegaron a la ecuación? ¿Sí? Profe, yo pasé, o sea, todo, hice todo, pero me trabé en la parte de como compararla con la ecuación, no sé qué es A, qué es B, y así. Vamos a mirar. Acá yo la tengo hecha, ¿sí? Sacamos como un denominador, nos quedó así. Después el A cuadrado, B cuadrado, pasamos al segundo miembro, nos queda igual. A cuadrado, B cuadrado. Y bueno, este B cuadrado multiplica cada término. Y el A cuadrado multiplica cada término del trinomio. ¿Sí? Luego se pasa el A cuadrado, B cuadrado al primer miembro y queda igual a 0. Entonces, si uno reordena, fíjense si les quedó estos términos. Controlen con lo que ustedes hicieron a ver si les quedó así. ¿Sí, no? Bueno, reordenando y recordando que la ecuación de segundo grado en 2 variables es esta es la que... espera, a ver. Esta es la ecuación de segundo grado en 2 variables completa, ¿sí? Ax cuadrado más b por x por y más c por y cuadrado más dx más y más f igual a 0. Bueno, si nosotros miramos en lo que llegamos, nos quedó el x cuadrado, o sea, a aparece, ¿sí? Esta a aparece. Fíjense que esto no está x por y en ningún lado. En todas las cónicas que nosotros vamos a trabajar, no va a aparecer este término donde está multiplicada la x por y, porque todas las cónicas que vamos a trabajar van a tener sus ejes paralelos a uno de los ejes coordenados, ¿sí? Entonces, en todas las cónicas no va a aparecer. Bueno, en la elipse aparece también c por y cuadrado. Después hay un término por x, ¿sí? Sería otro término por y, y todos estos términos donde no aparece ni la x ni la y, pasa a formar el término independiente, ¿sí? Entonces, en esta ecuación que nos quedó, que representa una elipse, vamos a ver que, como es una elipse cuyo eje es paralelo a uno de los ejes coordenados, b va a ser igual a 0. Y por otro lado, fíjense que acá A y C van a ser distintos, porque acá tengo A cuadrado y acá B cuadrado. O sea, voy a tener va a aparecer el coeficiente A y el coeficiente C distintos de 0. Van a tener el mismo signo, sí, o los dos van a ser positivos, o los dos negativos. Generalmente los dos son positivos. Y solamente van a tener igual el signo, ¿sí? Pero van a ser distintos valores. Acuérdense que en la circunferencia A y C eran exactamente iguales, en valor absoluto y en signo. La diferencia con la elipse es que solamente van a ser iguales en signo, ¿sí? Si son A y C son iguales en valor absoluto y signo, entonces va a ser una circunferencia. Si el signo de A es igual al signo de C, entonces va a ser una elipse. Solamente coincide con el en el signo, ¿sí? A y C van a ser valores distintos, pero van a tener el mismo signo. Y en ese caso va a representar una elipse, ¿sí? Esa es la característica. O sea, dada una ecuación de segundo grado, si ustedes ven que el coeficiente de x cuadrado y el coeficiente y cuadrado tienen el mismo signo, pero solamente tienen el mismo signo, son números distintos, pero tienen el mismo signo, va a ser una elipse, ¿sí? Y si ven que
A y C son números exactamente iguales en valor absoluto y signo, entonces va a ser una circunferencia. ¿Sí? Y así vamos a ver para cada cónica qué característica va a tener la ecuación de segundo grado. ¿Está, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a lo siguiente. Partiendo, ahora vamos a volver otra vez a la ecuación canónica, que es esta, y vamos a hallar lo que se llama ecuación explícita. La ecuación explícita siempre es cuando uno despeja la y, ¿sí? Para despejar la y, acá vamos a partir de de la ecuación canónica, o sea, una elipse cuyo centro está en el origen de coordenadas. Entonces, para despejar la y, sacamos el común denominador. Perdón, no hicimos eso. Quiero despejar la y, entonces paso primero este término donde no figura y, ¿no es cierto? Me queda en el primer miembro y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1 menos x cuadrado sobre a cuadrado. Como a mí me interesa la y, el b cuadrado que está dividiendo pasará multiplicando a todo el segundo miembro. Por eso va el paréntesis, para indicar que b cuadrado multiplica todo. Y también acá se sacó como un denominador, acá ven, a cuadrado. Entonces, por eso queda así. Y entonces, multiplicando el b cuadrado, queda b cuadrado por este paréntesis. Pero acá tengo a cuadrado, que divide a todo el segundo miembro. Entonces se lo puede sacar acá fuera del paréntesis, para que quede b cuadrado sobre a cuadrado. ¿Sí? Se le da esa forma. Después, este cuadrado sería, hago la raíz cuadrada de ambos miembros, entonces me queda y acá me aparecería, este paso, digamos, no está, y sería la raíz cuadrada de todo lo que está acá. Pero fíjense que es la raíz cuadrada de un producto que se puede poner raíz cuadrada de b cuadrado sobre a cuadrado por raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Y raíz cuadrada de b cuadrado me queda b. Raíz cuadrada de a cuadrado me queda a. ¿Sí? Y como siempre la raíz cuadrada tiene, el resultado son dos números opuestos, ¿no es cierto? Puede ser tanto más b como menos b. Y lo mismo sucede con a. O sea, acá puede ser más todo lo que tenemos acá o menos todo lo que tenemos acá. ¿Sí? Fíjense que esta es una elipse cuyos focos están ubicados sobre el eje X, ¿sí? Porque a cuadrado, que es el mayor valor, divide a X, a la variable X. O sea, es una elipse que está así, ¿sí? Y lo que nosotros estamos hallando es Y, o sea, da un punto cualquiera, ¿sí? Acá estaría la X, ¿sí? Y para esta X le va a corresponder dos valores de Y. Un Y positivo, ¿sí? Y si bajo por acá, un Y negativo, para el mismo valor de X, ¿sí? Hay un Y positivo y un Y negativo, ¿sí? O sea, ahí va a tener, como es simétrica la elipse, ¿sí? Para esta X va a tener más, acá. La Y va a tener, para ese mismo X va a tener un Y positivo y un Y negativo. ¿Sí? Por eso va el doble signo, ¿sí? Esa ecuación se llama ecuación explícita, cuando despejamos la Y. Vamos a otro. La ecuación explícita en realidad se halla porque después resulta útil para hallar lo que se llama lado recto, ¿sí? ¿Qué es el lado recto? Es un segmento que es perpendicular al eje focal y que pasa por el foco, uniendo dos puntos de la curva. Es decir, ¿a qué se llama lado recto? El lado recto es este segmento, ¿sí? Es un segmento, fíjense, perpendicular al eje focal, o sea, perpendicular al eje X, es perpendicular al eje y pasa por el foco, ¿sí? También se define el lado recto como la cuerda que une
la cuerda que pasa por el foco, también se define de esa manera, ¿sí? Entonces, este es el lado recto, este es 1, y este también, que tiene el mismo valor, el lado recto, ¿sí? Como la elipse es simétrica, estas distancias, este y esto, van a ser iguales, ¿sí? Este es el lado recto y este también es el lado recto. Ahora, ¿cuánto va a valer este segmento? Se puede hallar esta longitud, ¿sí? ¿Y por qué no vamos a hallar el lado recto? Porque para dibujar a mano la elipse es muy útil el lado recto. Porque si uno tiene la ecuación de la elipse, conoce A, conoce B, o sea, puede marcar los vértices conociendo A y B. Y si conoce el lado recto, también puede marcar este punto, este punto, este punto y este punto. Y con todos esos puntos ya uno puede hacer un esquema que va a estar bastante bien, ¿no es cierto? Que me va a representar bastante bien a esa elipse, ¿sí? Pero vamos a hacer la deducción del lado recto. El lado recto, fíjense que es la suma de F1L1 más F1L2, ¿sí? Pero como la elipse es simétrica respecto de su eje, F1L1 es igual a F1L2. ¿Qué quiere decir? Que el lado recto es igual al duplo de F1L1. Pero este es el valor de I, ¿sí? Entonces el lado recto es el duplo de la ordenada, es 2 por I. Y es ahí donde nosotros vamos a recurrir a la ecuación explícita. Nosotros sabemos que la ecuación explícita es esta, I es igual a más menos B sobre A por la raíz cuadrada de A cuadrado menos C cuadrado, que es lo que hallamos hoy. Pero A cuadrado menos C cuadrado, acuérdense que en toda elipse se cumple que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Entonces, si despejamos B cuadrado es igual a A cuadrado menos C cuadrado. Entonces, lo que tenemos acá no es más que B al cuadrado, ¿sí? Reemplazamos y eso nos va a permitir simplificar la raíz. Por lo tanto, me queda que I es igual a más menos B por B, entonces me va a quedar B cuadrado sobre A. ¿Sí? Eso es I, ¿sí? Ahora, ¿por qué yo puse acá esta C? Porque para esta I, en este punto, X vale C y esta es la I que yo hallé. Entonces, en la ecuación explícita yo reemplacé la X por C, por eso apareció la C acá. ¿Sí? ¿De dónde? Y, fíjense, me queda que es igual más menos B cuadrado sobre A. Entonces, como el lado recto es 2 veces I, el lado recto va a ser 2 veces B cuadrado sobre A. Y esa es la fórmula del lado recto, o sea, el lado recto es igual a 2 por B cuadrado sobre A. O sea, conociendo A y B, yo puedo obtener el lado recto, que es de aquí hasta acá, es todo esto, ¿sí? Por ejemplo, si el lado recto me da 6, entonces yo sé que acá va a haber 3 y acá sería menos 3, ¿sí? Porque el lado recto es, repito, el segmento perpendicular al foco que une esos dos puntos opuestos de la curva, ¿sí? Les vuelvo a repetir, el lado recto tiene mucha utilidad para graficar, ¿sí? Esa es otra formulita que van a tener que aprender, ¿sí? Porque la van a aplicar después para hacer el gráfico, ¿sí? Bueno, no sé si quieren preguntar algo acá. Donde tal vez acá se perdieron es en esto, pero acá les vuelvo a repetir. Tomando el punto, teniendo en cuenta que en el foco X es igual a C, se reemplaza en la explícita y así se llega a la formulita. ¿Sí? Bueno, me queda una última cosa.
Otra cuestión que es muy importante en la elipse es la excentricidad. La excentricidad siempre es el cociente entre la distancia al foco y el eje mayor. C sobre A. A eso se llama excentricidad. Y en la elipse, C siempre es mayor que A. Entonces, como en toda elipse C tiene que ser mayor que A, la excentricidad siempre va a ser menor que 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque C es menor que A. ¿Sí? Al hacer el cociente, donde el numerador es menor al denominador, el resultado va a ser un número menor que 1. En el caso de que C sea igual a 0, serían que los focos coinciden con el centro, entonces sería la circunferencia, cuya excentricidad es 0. ¿Sí? Eso también es muy importante, la excentricidad. Y acá, esto es lo último, dice, obtener la ecuación de una elipse cuyo foco es el punto 4, 0 y tiene un vértice en 5, 0. Con esos datos nosotros tenemos que escribir la ecuación de la elipse. Entonces, lo primero que uno hace para este tipo de ejercicio es representar gráficamente los datos. ¿Sí? Acá me dicen que tengo un foco en x igual a 4, y igual a 0. Entonces acá representé el foco, ¿ven? X igual a 4, y igual a 0. Acá está un foco. Y después me dicen que uno de sus vértices es 5, 0. Este es el vértice A sub 1. ¿Sí? Bueno, con esos datos yo puedo escribir la ecuación. Primero veo que si el foco es 4, 0, quiere decir que el centro de la elipse es el origen de coordenada, ¿ven? ¿Sí? Y si el foco está sobre el eje X, ahí yo ya sé que la ecuación de la elipse es esta, x cuadrado, el mayor valor va a dividir a x, porque el foco está sobre el eje X y está sobre el origen de coordenada al centro. ¿Sí? Esta es. Entonces, acá, ¿qué valores conozco? Al darme el foco, conozco C. C vale 4. ¿Sí? C, yo sé que C vale 4. Y como me da el vértice A sub 1, que corresponde al eje mayor, ¿sí? Entonces A vale 5. ¿Sí? Con esos dos datos yo puedo hallar B. ¿Sí? Porque yo sé que en la elipse A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Eso es lo que yo me tengo que acordar de la elipse, ¿sí? Si conozco A y conozco C, necesito B. Hago el pasaje de término, B cuadrado va a ser igual a A cuadrado menos C cuadrado. O sea, B cuadrado va a ser igual. Yo sé que A vale 5, entonces acá me va a quedar 5 al cuadrado menos, y sé que C vale 4, 4 al cuadrado. O sea que B cuadrado me va a quedar 25 menos 16. ¿Cuánto me da 25 menos 16? ¿Hacen la resta? 9. 9. Entonces, B cuadrado es igual a 9. ¿De dónde B? Vale 3. ¿Sí? Y ahí ya puedo escribir la ecuación. Si conozco B, hallé B, conozco A. Entonces la ecuación de esta elipse va a ser igual a x cuadrado sobre A al cuadrado más y cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. Ahí ya tengo la ecuación, ¿ven? Tranquilamente escribí la ecuación con esos datos. Y después tengo que graficar. Y para graficar es donde yo les digo que conviene hallar el lado recto, porque entonces tiene 6 puntos de la elipse. A ver, ¿cuánto va a tener? Los vértices, que son 4. Por cada lado recto tienen 2 puntos.
4, 8 puntos tienen de la elipse. Ya va a ser, siempre se hace un esquema, ¿sí? Y va a ser, el esquema va a ser el más aproximado. ¿Sí? O si no, ya sé que pueden usar GeoGebra, pero bueno, si uno quiere hacer a mano, tiene que hallar el lado recto. ¿Sí? Acá está lo que yo les estuve haciendo. ¿Sí? X cuadrado sobre 25, más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Después se grafica, ¿sí? Primero se representan los datos siempre, 5, 0 y 4, 0. Después, como sabemos que es simétrica, A sub 2 va a estar acá. Como B, hallamos B vale 3, entonces B sub 1 va a estar acá. Es simétrica, B sub 2 va a estar acá. Y bueno, de esa manera uno puede escribir, lo que siempre se les pide también es que escriban las coordenadas de los vértices y las coordenadas de los focos. ¿Sí? Que acá está, por otro lado acá está todo indicado. ¿Sí? Esa es una elipse cuyos focos están sobre X. ¿Sí? Ah, bueno, hasta ahí nomás, chicos. Ese era el último. No sé si quieren preguntar algo. Siempre una elipse es simétrica respecto de su origen. ¿Sí? Su centro, digamos, su centro, perdón. Este es el centro de la elipse, ¿no es cierto? El origen de coordenadas. No sé si están viendo ahí. No. Están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Este es el centro. No sé qué le hice, le cambié acá algo a mi compu. Aparece otra forma. Bueno, este es el centro de la elipse. Ay. Este es el centro. Siempre es simétrica respecto de ese centro. Es simétrica respecto de los ejes y respecto del centro. ¿Sí? Bien. Con esto terminamos elipse. Ustedes probablemente, bueno, creo que en la práctica están dando todavía circunferencia, me parece. Mañana tienen la práctica con el profesor Toledo y van a continuar, ¿sí? Si no terminaron circunferencia, deben terminar seguramente y darán elipse. Pero los ejercicios del práctico de elipse, si los quieren ir viendo, sería conveniente que ya lo vayan trabajando, ¿sí? Seguimos el próximo martes. Recording stopped. Hasta luego, chicos. Bueno, profe, nos vemos. Bueno, profe, nos Bueno, vemos. profe. Adiós. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Chao, profe, cuídese. A ustedes, igualmente.